Buenas noches amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente soy Walter Moncada y en esta oportunidad les traigo un tema para Power BI. Vamos a ver algo de filtros, vamos a ver algo de medidas y tablas dinámicas. La intención es coger un tema cualquiera, sobre todo que pueda un poco tomarnos algún tiempo para crear algunas visualizaciones propias del Power BI, con la opción, evidentemente, de poder trabajar lo que queremos hacer. Bien, la intención es la siguiente. Vamos a trabajar este conjunto de temas, y yo espero que ustedes estén interesados en cada uno de ellos, y para ello vamos a idear algunos aspectos que me interesa que ustedes conozcan. Bien, empecemos entonces con el empleo de columnas condicionadas. ¿Qué es una columna condicionada? Su nombre lo dice, es una columna que vamos a agregar, pero le vamos a poner una condición cuando la agreguemos. O sea, ya no es solamente el crear una columna dentro de las tablas que tengamos, sino que vamos a poder agregar una condición para el efecto del resultado que se pueda obtener en esa columna. ¿Ya? Vamos a usar indicadores mundiales, vamos a coger una data de población, podemos ver la población a nivel de continente, de país, y podemos un poco filtrar información de acuerdo a lo que tengamos. También conseguir información sobre la mortalidad infantil y sobre las expectativas de vida. Vamos a aprovechar para hacer un gráfico de dispersión, de tal manera que podamos comparar lo que corresponde a la mortalidad infantil y esperanza de vida en cada país o en cada continente. Y lo vamos a agregar en un proyecto de poblaciones, que es el que vamos a hacer. Luego visualizamos algo, eso de filtros y jerarquía lo vamos a ver a nivel de página, lo vamos a ver a nivel también de conjunto de páginas, porque podríamos tener 2 o 3 páginas. Todo va a depender un poco del tiempo que nos ayude para poder explicitar todo lo que acabamos de decir. Así que vamos a empezar siempre con el empleo de columnas condicionadas. ¿Qué es una emplea? Es esto, ¿no? O sea, vamos a tener un proyecto que deberíamos haberlo creado ya, asumimos que esto es parte de una serie de clases, y luego vamos a trabajar en una nueva hoja. En esa nueva hoja vamos a exportar o vamos a importar información de data que tenemos, como les digo, sobre esperanza de vida, pero lo que me interesa es que ustedes vean cómo se puede crear una condición. Observen aquí en la parte inferior, siempre vamos a entrar al Power Query, que es el que nos va a permitir cambiar algunos datos, y aquí existe una opción que dice columna condicional, y la columna condicional la vamos a promediar de esta manera, ¿no? De tal manera que si la esperanza de vida es menor o igual a 60, ponemos un rango y así vamos creando una columna condicional. Lo mismo haríamos con la parte de mortalidad infantil. Entonces vamos a ubicarnos en la tabla correspondiente y le vamos a crear un rango basado en un texto que obviamente responde a ciertos criterios lógicos condicionados dependiendo del grado de mortalidad infantil que nos den. Eso lo vamos a hacer en una aplicación y luego vamos a aplicar un gráfico de dispersión. Y aquí la intención es comparar, ¿no? El gráfico de dispersión lo que hace es comparar dos variables, básicamente para ver cómo se relaciona una con ella. Así que los ejes, dependiendo de dónde los ubiquemos, por ejemplo, si nosotros ubicamos en uno de los ejes la mortalidad infantil, supongamos en el eje X, y la expectativa de vida en el eje Y, entonces los que estén más arriba o más a la derecha, significa que tienen más mortalidad infantil, menos expectativa de vida, o viceversa, ¿no? Entonces eso lo vamos a poder manejar y podemos observar, podemos hacerlo, por ejemplo, a nivel de país, lo podemos hacer a nivel de continente. Así que aquí explico
básicamente cómo queda, porque este material luego queda para ustedes. Así que ir al panel de campos y trabajar en los ejes correspondientes. Por ejemplo, aquí lo estoy aclarando, que en el eje X voy a poner la mortalidad infantil y en el eje Y voy a poner la esperanza de vida. Así que cada burbuja va a referirse a un país. ¿Ok? Luego, en la aplicación la vamos a desarrollar, vemos algo de visualización. Bien, entonces, sin mayores preámbulos, vamos a empezar. Aquí tenemos ya el Power BI cargado y no tiene absolutamente ningún campo. Y en esta oportunidad aprovechamos para explicar algo con las tablas planas, ¿no? Con los archivos planos. Así que vamos a obtener datos de archivos planos. Entonces buscamos texto o archivos planos. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla de países. Lo vamos a cargar y vemos cómo se comporta. ¿Listo? Visualizamos. Y ustedes ven ahí un pequeño problema. ¿Cuál es? Como están mirando, que en la parte de las columnas no aparecen los nombres. Sin embargo, los nombres están en la primera fila de cada columna. Entonces tenemos que entrar al Power Query. Voy a entrar directamente al Power Query a través de este botón para hacer ese cambio que nos está generando un pequeño problema. Ya saben, lo hemos mencionado en algún otro momento, que el lenguaje M que usa el Power BI memoriza cada paso que hagamos dentro de esta transformación, de manera que si la fuente cambia, automáticamente cuando vuelva a leer el Power BI, no se hace problemas porque respeta cada cambio que hicimos. En este momento voy a hacer una transformación, me voy a esta cinta transformar y le voy a decir que use la primera fila como encabezado. Entonces ya tenemos aquí el código del país, el país y el continente. ¿Listo? Ya sabemos que este es un texto y un texto. No hay ningún problema. Nos vamos a inicio, le decimos cierra y aplica. Entonces, en este momento está cargando la información con los cambios que hemos hecho. Listo. Esto lo visualizamos rápidamente acá. Y ahí tenemos nuestra tabla cargada. ¿Ok? Bien. Nos vamos entonces a nuestro inicio y vamos a obtener una segunda tabla de un archivo plano que en este momento es la población. ¿Ok? Ya tenemos allí. Bien, aquí tenemos país y población. Podemos cargarlo y luego hacemos lo siguiente para facilitar un poco el trabajo, ¿no? Bien, ya tenemos aquí la segunda tabla que lo ha cargado directamente, no ha habido ningún problema con la carga. No, excepto los nombres, podemos cambiarle el nombre en castellano, país, y acá le ponemos población. Listo. Ya tenemos allí los datos cambiados. No necesitamos transformar porque es un título de columna. Bien, tenemos otro archivo plano, más por cargar, dos más. Vamos en este momento, a muerte infantil. Cargamos la información. Listo. Ya está. Mortalidad infantil, listo. Cargamos los datos. Y cambiamos los títulos para ponerlos en castellano, ¿no? Así que vamos acá. Le ponemos país. Y acá le ponemos mortalidad. Listo. Ya estamos. Nos falta una tabla más. Vamos a obtener datos de la expectativa de vida. Cargamos la información. Listo.
hay ningún problema. Y lo ponemos en castellano. ¿Ok? Entonces, expectativa de vida aquí, que este es país. Y ponemos aquí expectativa de vida. ¿Listo, señores? Ahora sí. Ya tenemos nuestra base de datos y, claro, la tenemos que relacionar porque hemos hecho algunos cambios. Bueno, tenemos aquí el país, tenemos la población, conectamos por el país. Mortalidad infantil, conectamos por el país. Y expectativa de vida, conectamos por el país. Bien, ahí no tenemos ya ningún problema con las conexiones. No nos ha arrojado ningún error, así que ya tenemos nuestras tablas relacionadas. Así que lo que nos queda por hacer es crear nuestras tablas dinámicas. ¿Ok? Empecemos por algo que es sencillo. En primer lugar, vamos a crear esas columnas que dijimos para los rangos correspondientes. ¿Ok? Columnas calculadas, no olviden eso. Nos vamos entonces a nuestro inicio, transformar datos, y vamos a trabajar con la población primero. ¿Ya? Vamos a crear un rango de población. Así que en agregar columna le decimos una columna condicional. Listo. Nuestra columna condicional se llama cantidad, población. La máquina le pone por nombre, ¿no? Su nombre, pero nosotros le estamos cambiando. Cantidad de población. Entonces le decimos, mira, si la población es menor o igual, a ver, vamos a poner menor o igual que 1.000.000, ¿cierto? Ponemos 0 a 1n, 1.000.000. Vamos a agregar. Ahora le decimos si la población es menor o igual, ya dijimos 1.000.000, ahora nos vamos con 10 millones. Bien, entonces sería 1m a 10n. ¿Sí? 10 millones. ¿Listo? Agregamos. Si la población es menor o igual que 100 millones, ¿cierto? 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 100 millones. Le ponemos entonces de 10 millones a 100 millones. Y obviamente de lo contrario es más de 100 millones. Ok, aceptamos y vemos inmediatamente que ya está creada la columna condicional. Entonces, dependiendo de qué valor tiene la población de cada país, inmediatamente se va a poner el valor que hemos condicionado. Así que ese tipo de condición vamos a esperar hacer con esperanza de vida, por ejemplo, o expectativa de vida. Vamos a agregar una columna condicional y aquí le ponemos pues esperanza de vida. Ponemos aquí, siempre está, este dato está en años promedio, ¿no? En años promedio. Bien, entonces decimos, si la expectativa de vida es menor o igual que 60, entonces le ponemos 0 a 60, ¿ok? Si la expectativa de vida es menor o igual que 70, por ejemplo, le ponemos 60 millón.
70. ¿Ok? Si la expectativa de vida es menor o igual que 80, le ponemos 70 guión 80. ¿Ok? Uno más. Ahí no más. Lo contrario es 80 más. 80 a más. Listo. Aceptamos. Ok. Rápidamente lo estamos mirando ahí, el resultado. Así que hacemos lo mismo con la mortalidad infantil. Eso es cada mil años. Cada 1000 niños, perdón. Cada 1000 niños. Bien, entonces, una columna condicional. Ponemos esto. Mortalidad infantil. Podemos poner entre paréntesis cada 1000 niños. Cada 1000 niños. Ok. Entonces, si la mortalidad infantil es menor o igual que 10, entonces ponemos 0,10. Si la mortalidad infantil es menor o igual que 25, ponemos entre 10 y 25. Si la mortalidad infantil es menor o igual que 50, pues ponemos 25 a 50. Y por lo tanto 50 más, ¿no? De lo contrario. Siempre es necesario porque de lo contrario la máquina pondría un valor vacío ahí. Ya está. Correcto, con esto ya estamos listos para crear cualquier información. ¿Ya? Vamos a hacer algo interesante en las tablas dinámicas que es importante. Así que para que esto quede guardado, cerramos y aplicamos. Entonces inmediatamente vemos que esa aplicación, ahí lo que está haciendo el Power BI es leyendo la información de la tabla original y va cambiando acorde a lo que le hemos pedido. Así que vamos dando una revisada. Mortalidad infantil, expectativa de vida, países, población, con sus rangos correspondientes. ¿Ok? Bien, señores. Nos vamos acá. Y ahora sí vamos a crear una tabla dinámica. Ponemos nuestra visualización de tabla dinámica. La podemos poner, cubrir todo el rango que queremos aquí. Así que vamos a poner el continente. Vamos, ponemos todo a nivel no de tabla dinámica. Sí, podemos ponerlo así. A ver, veamos cómo podemos hacerlo. Primero nos interesa los continentes. Así que ponemos continente. En la misma fila podemos poner país. ¿Ya? Luego ponemos en los valores, ponemos no columnas, porque si no se crearía un valor por cada columna que estamos haciendo. Lo que voy a poner aquí es la población. ¿Ya? La población y la cantidad de población para que se vea el rango correspondiente. Vamos a ponerlo acá. Ok. Bien, entonces vamos a ver qué pasó. Caray, me equivoqué. En valores está. En valores. Entonces dijimos en valores, no en columnas, porque si no tenemos un problema ahí. Valores. Ahora sí. Ok. Acá. Bien, señores, miren. A ver qué pasó. Hay un dato que está de más. Fácil. Miramos un filtro aquí y vemos qué pasa con nuestros continentes. Probablemente algún dato que nos esté faltando por ahí lo ponemos. A ver, en continentes está uno en blanco por ahí. Así que hay un dato que nos fastidia. Por ejemplo, si ocurriera
Eso que no debería ocurrir es porque seguramente algún dato por ahí está faltando en la data. A ver, vamos a ver, nos vamos a países. No hay ninguno vacío. Algún dato por ahí debe estar fastidiando. Bueno, como es una data bastante pesada, probablemente no lo estamos mirando, sí. A ver. Ok, vamos de repente a cargar, y a eso era de repente necesario hacerlo. Vamos a obtener una tabla más, que creo que lo hicimos para subsanar eso. Sí, este de aquí. No hemos cargado esta tabla. Countries. Aparentemente lo mismo, pero vamos a ver qué es lo que pasa. A ver. Transformamos igual. Ya. Usamos la primera fila. No hay ningún problema con eso. Cerramos y aplicamos, pero vamos a tener que cambiar nuestras relaciones, ¿cierto? Porque esa tabla de todas maneras la debemos tener aquí, quizás vamos a ver si solucionamos el problema, si no, hacemos algo diferente y ahí es donde entra a tallar los filtros de la página, ¿no? Aquí tenemos el código de país y código de país. A ver si con esto solucionamos el problema en buena hora, si no, porque puede ser que falte un dato ahí. A ver. Ya tenemos continente y tenemos país. Bien. Señores, cuando ocurra eso, nosotros nos vamos aquí a la parte continente y vemos que hay un valor en blanco, ¿cierto? Ese valor en blanco nos está fastidiando. Así que seleccionamos todo y quitamos en blanco. Y ya no tenemos problemas con esa información. Este filtro que yo acabo de hacer es de la página. ¿Ok? De toda la página. Claro, después ya nos ponemos a averiguar qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con estos datos que no deberían ocurrir? No debería ocurrir. Muy bien. Es importante mirar que esta tabla nos muestra la información en primera instancia así, ¿no? Donde tenemos la población por cada continente, pero que podemos expandirlo o ir a un siguiente nivel. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver ya de alguna manera, ¿no? Con cada continente, los países que pertenecen a cada continente. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacerlo eso o podemos ir y clicar. Por ejemplo, quiero ir a América, solo me da la información de América. Acá está nuestro país. ¿Listo? Bien. Entonces, si queremos ir, por ejemplo, a Asia, y estamos mirando Asia, ¿no? Si queremos ir a Europa, así. Expandemos y tenemos. O hacemos esta opción o esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, acá solo vemos países, ¿no? Si se dan cuenta, solo vemos países. ¿Ya? Bien. Ahora, en este continente también vamos a quitar este filtro lo habíamos puesto ya así. No lo necesitamos. Ok. Muy bien. Ya está. Podemos, repito, expandir de esta manera y regresamos y expandemos de esta manera. Eso es una forma de trabajar. Bien, ahora ya tenemos un gráfico de esta naturaleza. Ahora voy a usar uno de los filtros que es la cantidad de población. Creo el filtro, lo ubicamos adecuadamente por acá. Y aprovechamos un poco para entrar con este rango, ¿no? De manera que podemos mirar la visualización de esta manera. Hay un dato ahí que nos está creando un problema, pero
Para buscarlo en este momento ya no tendríamos mucho tiempo. Listo. Bien. Visualizamos nuestra cantidad de población. Lo vamos a hacer mediante este gráfico. Y por ejemplo, le decimos en este momento que por país, nos dé, por ejemplo, la población. Así que ponemos en valor de la población. Claro, pero como no alcanzamos, son demasiados países, podemos hacer un filtro, un top, mediante la población, los 15 mejores, o los 15 que tienen más población. Listo. Ese dato nos está facilitando todavía. Bien. Sí, al final voy a absorber las preguntas, no se preocupen. Ok. Ya está. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Voy a jalar el filtro hasta ahí. Por ejemplo, quiero ver más de 100 millones. Entonces, acá hay un dato que está fastidiando, quiero verlo. Me permiten un ratito, voy a cargar bien la data. Probablemente ese es el problema. A ver. Uno de estos datos está que me fastidia, pero debemos detectar cuáles son. Ok. Voy a dejar de compartir un ratito para cargar la data desde otra parte, ¿ya? Para que no tengamos ese problema que tenemos ahí. Listo. Solo un minuto, por favor, para cambiar las tablas y luego lo actualizo se me evito problemas ya. En un segundo. Voy a cambiar la data y actualizo y ya con eso solucionamos el problema. Cuando suban una data o bajen una data, por ejemplo, sí hay que tener cuidado porque a veces puede ocurrir esto que me ha pasado ahorita, ¿no? He pasado unas tablas y he obviado otras. A ver, este es el proyecto. Listo, creo que aquí ya lo tengo completo. Ya encontré las tablas, voy a copiarlas y enseguida lo podemos visualizar. Bueno, y ahora. Bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla en este momento para poder continuar. Ok.
Ya está. Lo que he hecho es volver a tomar la data, pero desde otro lado. Ya no he tenido tiempo de cambiarle algunos nombres por ahí, así que simplemente lo he jalado. Y ahí ya no tenemos ese problema de la data, seguramente un dato. Me faltó el filtro que por error lo acabo de borrar. Vamos a ponerlo. Ya está. Esta es cantidad de población. Y aquí habíamos puesto los continentes, si no recuerdo. Bien. Así que en continentes vamos a jalarlos. Lo ponemos en castellano. Perfecto. Ahora sí. Ya está. Esto es lo que habíamos hecho. Ahora sí tenemos una información un poco más real. Bien. ¿Eh? A esto nos referíamos. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a usar los datos de un continente, por ejemplo, cojo África, yo veo de África, bueno, aquí me he cambiado población, podemos cambiar esto, no se preocupen. Suma. El total de población, el país de África que tiene más población es Nigeria, luego viene Etiopía, Egipto y así. Cogemos América, por ejemplo, ahí está Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú, está por acá. Asia, ¿de acuerdo? Lo mismo ponemos aquí Europa, ¿ya? Y Oceanía. ¿Listo? También lo podemos hacer a nivel de cantidad en rangos, ¿no? Por ejemplo, entre 10 y 100 millones y 100 millones. Está Egipto, Vietnam, Alemania, Irak, etcétera, ¿no? Entre más de 100 millones, que pues seguramente ahí aparece China, claro está, y aquí se ve rápidamente de qué continentes son. Entre 0 y 1 millón son pocos países, de África, de América, por ejemplo. Entre 1 millón y 10 millones, y entonces vamos sacando esa información. ¿Ven? Bastante interesante para poder empezar a trabajar. Ahora necesitamos probablemente manejar algunos criterios un poco más ampliados, ¿no? Para poder un poquito mirar lo que podríamos estar haciendo a nivel de visualizaciones. Así que yo voy a poner por este lado un cuadro. Vamos a hacerlo a nivel, a ver, matriz, ¿no? Tal vez podría ser este de aquí, un tree map. ¿Ya? El tree map, miren cómo se presenta el tree map. Es bastante interesante. Por un lado, ponemos en el grupo, ponemos el país, ¿ya? Y en los valores ponemos, por ejemplo, vamos a poner todo a nivel de promedios, ¿ya? Entonces ponemos aquí la población, pero le decimos que no nos dé la suma, sino el promedio de la población. ¿Okay? Ya. Entonces, por ejemplo, normalmente, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Si quisiéramos poner filtros, de repente ponemos acá un filtro. Si yo hago esto, ojo, si yo hago aquí esto, lo copio, por ejemplo, lo voy a copiar y lo voy a pegar, el Power BI dice lo siguiente. Yo puedo sincronizo significa que este filtro funciona para todo. Yo le digo que no lo sincronice, porque no siempre queremos eso. Pero luego podemos manejar los filtros de todas las páginas y entonces los sincronizamos todo. ¿Ok? Puede hacerse eso. Que no ocurriría si yo le digo esto, ¿no? Por ejemplo, jalo y quiero probablemente poner la cantidad de población. ¿Ven? La máquina no me pregunta porque este filtro lo estoy haciendo directamente desde acá.
Pero si yo lo copio y lo pego de la otra página, la máquina, el Power BI siempre me va a preguntar, ¿no? ¿Quieres sincronizarlo? Sí, no. ¿Ya? Esto lo podemos asociar, por ejemplo, a un mapa. ¿Listo? A un mapa. Y aquí ponemos el país. El país tiene que ir definitivamente en la ubicación. No tenemos la latitud y la longitud, pero podemos poner en la leyenda, podemos poner el continente. ¿Ok? Y el tamaño tiene que ver con la población. Y como hemos dicho que vamos a trabajar con promedio, bueno, trabajemos con promedio. Promedio de población. ¿Ok? Entonces ya tenemos una visualización de nuestro mapa. Y la burbuja representa la cantidad de población que hay en los continentes. Claro, podemos un poco, no se olviden que esto no es un problema porque podemos darle un enfoque y tenemos el mapa completo ahí, que no necesitamos agrandarlo acá. ¿Listo? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos esa información, lo que habíamos prometido, un gráfico de dispersión, pero en ese gráfico de dispersión sí aprovechamos para mostrar la otra parte que habíamos calculado, lo que significa esperanza de vida, mortalidad infantil, ¿no? Pero vamos a hacer algo primero, antes que eso. Vamos a generar una matriz, pero en esta oportunidad vamos a hacer lo siguiente. Observen. Por ejemplo, ¿no? Aquí sí me interesa tener los países en la matriz. Voy a crear una matriz. Los países en las filas y en las columnas puedo poner los continentes. ¿Ok? ¿Ve? Y claro, y allí puedo poner la población. La suma de la población. ¿Ya? Bien. Ya está. Podemos tener esto de esta manera. Y entonces podemos aplicar a los valores, a estos valores que se encuentran, porque ustedes saben que esto se puede formatear, ¿no? Tenemos filas, continentes, población, y podemos poner a nuestros valores, a la población, un formato condicional, podría ser con un color de fuente, ¿no? Y entonces programamos, pues, ¿no? Es decir, hacemos una regla con la suma de la población. Le decimos, por ejemplo, que si es mayor o igual, ya no en porcentaje, sino con un número, vamos a cambiar esto con un número, por ejemplo, mayor o igual que 100 millones, pero menor que 500 millones, de repente, como es mucha población, le damos un color rojo, ¿cierto? Creamos una nueva regla. Como ya pusimos mayor o igual que, ¿cierto? Vamos a poner menor que 100 millones, ¿cierto? Y acá, mayor o igual que 10 millones. Perdón. No olvidemos cambiar esto al número. Nosotros lo vemos rápidamente porque este botón aceptar no está allí. Así que a esto le ponemos un color ámbar. Una nueva regla, menor que 10 millones. Y mayor o igual que 1 millón. Un poco para seguir la temática que hemos estado usando. Ponemos un color azul. ¿Ok? Y una nueva regla sería que si es mayor o igual que 0,
pero menor que 1.000.000. Le ponemos un color verde. Aceptamos. Y estos valores, claro, bueno, hay que ponerle aquí, cambiarle un poco la fuente, ¿no? Para los valores correspondientes. Se note mejor. Ahí está. Listo. ¿Ok? Y bueno, podemos mejorar una serie de cosas, pero para que no nos gane el tiempo. Y aquí es donde podemos aprovechar los otros filtros, ¿no? O podemos poner todos los filtros que hemos creado a nivel de condición. Por ejemplo, ponemos uno y a este lo trabajamos con la cantidad de población. Ya está. Con este lo trabajamos con la cantidad de población. Ponemos otro y este lo trabajamos con la esperanza de vida. Ah, pero me había olvidado que aquí ya no tenemos el otro dato. Bueno, es que la columna la jalé y no tomé en cuenta el detalle. Bueno, lo volvemos a hacer. Eso no nos va a quitar mucho tiempo con la esperanza de vida, ¿ya? Un minutito nada más. Ok, vamos entonces aquí, como que repasamos un poquito esta parte. No olviden inicio, transformar datos y hacemos la columna, agregar la columna que habíamos agregado. Lo borré cuando copié el esperanza de vida. Bien, tenemos esperanza de vida, años, ¿no? Años promedio. Bueno, esto voy a correr un poquito para que no... Menor es menor igual. Entre 0 y 60, ¿no? Sí, menor igual que 60. Agregamos. Menor igual que 70. Pusimos entre 60 y 70. Menor igual que 80. Entre 70 y 80. Y hicimos 80 más, ¿no? 80 más. Ya está. Y acá, la columna condicional con mortalidad. Mortalidad infantil. Y aquí agregamos, ¿no? Menor o igual que 10. Cero a 10. Mortalidad infantil menor o igual que 25. Mortalidad infantil menor o igual que 50. Y de lo contrario, 50 más. Ok. Ya está. Ahora sí, cerramos, aplicamos y ahora sí vamos a poner nuestro lienzo que estábamos desarrollando. Y aquí sí ponemos, dijimos que queríamos ponerle la esperanza de vida, ¿cierto? Estamos trabajando con la matriz. Con la matriz, hagamos esperanza de vida.
a modo de lista o sale otra cosa. Ok, ahora sí. Bien, ya tenemos otro filtro. Ahora jalamos nuestro último filtro, que sería la mortalidad infantil. Ok. Ya está. Entonces, podemos manejarlo de esta manera. ¿Se dan cuenta? Esa información es muy importante y los colores coinciden con lo que habíamos mencionado. Se nota rápidamente cómo podemos trabajar. Podemos trabajar con la esperanza de vida 80 más, por ejemplo, quienes están y sabemos cuál es su población. Y luego hacemos el gráfico de dispersión que nos permita. O hacer esto, ¿no? Con la mortalidad infantil también. Muy bien. Una de las cosas que también se usa mucho a nivel de manejo de poblaciones son los gráficos circulares, ¿no? Estos de aquí. Por ejemplo, podemos tener un gráfico circular, más agregados, obviamente ya ustedes saben muy bien que todo esto se puede perfeccionar, ahí. Y podemos poner, por ejemplo, en la leyenda, el país, y en los valores ponemos, por ejemplo, la expectativa de vida, ¿cierto? Vamos a ver aquí, la expectativa de vida. Y claro, podemos hacer que cambie esto la posición para poder hacer algo mejor. La leyenda la ubicamos en la parte inferior, centro inferior, está mejor. Y hacemos, por ejemplo, que en las etiquetas se muestren porcentajes, ¿no? Porcentajes del total, ¿no? Entonces ahí se ve mucho más claro. Y claro, esto va a cambiar si nosotros hacemos, por ejemplo, yo quiero ver, me faltaría el filtro aquí que corresponde a los continentes, pero si queremos trabajar con las poblaciones de más de 100 millones, tenemos una información un poco más clara, ¿no? México, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Lo mismo podríamos hacer a nivel de circular con, ya no con la expectativa de vida, sino con la mortalidad infantil. Y entonces ponemos el país y en los valores ponemos la mortalidad infantil. Y repetimos un poco la expectativa del otro caso, ¿no? La leyenda en la parte inferior, centro, y podemos poner la población en las etiquetas, solamente porcentajes. ¿Ok? Bien. Para ir terminando un poco y absorber si hay algunas dudas referente a esto, podríamos hacer, por ejemplo, algo que se usa mucho a nivel de comparación de las variables, ¿no? Que tendría que ser los famosos gráficos de dispersión. Entonces, el gráfico de dispersión funciona como un comparativo. Así que vamos a poner los países acá, ¿cierto? Pero en el eje X ponemos la mortalidad infantil. En el eje Y ponemos la expectativa, ¿verdad? Y obviamente para que se visualice mucho mejor acá, bueno, los colores no es necesario que los toquemos, pero veamos que tenemos acá. A ver, las etiquetas las activamos, ¿no? Y ahí tenemos. Y claro, para que podamos mirar un poco diferentes colores. Vamos a ver qué nos falta agregar acá. Ya tenemos el detalle, la mortalidad, la expectativa. Los colores de datos están activos,
uno solo, pero etiquetas, a ver, borde, sombra, no. Ok, tenemos el eje. Estamos. A ver. Las formas no lo vamos a tocar porque es muy, si lo agrandamos son demasiados datos, se van a malograr ahí. Los colores. Eso es, ahí está mejor. Ok, ¿ves? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, cojamos este punto, Angola, ¿no? Angola tiene una mortalidad infantil. No se olviden que en el eje, ¿qué tenemos en el eje X? La mortalidad infantil. ¿Ven? Miren, altísima. Y una expectativa de vida baja. En cambio, Mónaco, por ejemplo, tiene una mortalidad infantil bastante baja y una expectativa de vida bastante alta. ¿Cierto? Entonces aquí rápidamente podemos hacer un filtro, porque nos interesa manejar ese filtro. Y decimos, por ejemplo, este continente, ¿no? ¿Cierto? Y eso nos va a ayudar un poco a tener una visión bastante clara de cómo estamos en nuestro continente. Por ejemplo, en América. Miren cómo estamos. Aquí está nuestro país, Perú, ¿no? Con una expectativa de, digamos en términos medios, ¿no? Una expectativa de vida de 73.70, ¿no? Y una mortalidad infantil de 31.94. No se olviden que la esperanza de vida son años promedio, ¿no? En promedio de años. Y la mortalidad infantil es cada 1000 niños. O sea, cada 1000 niños la mortalidad infantil es 31.94. Eso es un análisis rápido. ¿Ok? Bien, rápidamente para terminar. Acá hay algo interesante. Por ejemplo, yo pongo filtros, pero estos filtros funcionan por cada página que tengo, ¿no? ¿Cierto? Pero puedo yo hacer esto. Observen. Aquí tengo filtros de esta página, ¿no? Y tengo filtros de todas las páginas. Entonces, por ejemplo, hagamos algo aquí con todas las páginas. ¿Ya? Supongamos, no es el caso se puede presentar así, pero supongamos que yo lo quiero hacer filtros a nivel de continente, por ejemplo, en todas las páginas, para no tener que hacer esto que ven acá en cada página. Entonces yo le digo, bueno, me vas a mostrar solamente, muéstrame África y América. Entonces yo quito acá. Y ustedes van a ver que en todas las páginas solo se muestra la información de África y América. No hay otro modo. No hay otro modo. Claro, estos filtros quedan así porque ya ven, no aparecen los otros. ¿Ok? Eso es a nivel, como ven, de filtros de página. ¿Ok? Claro, pero si alguien está pensando y dice, bueno, y si yo quiero agarrar, por ejemplo, todo lo referente a la cantidad de población, ¿cierto? A nivel de mis rangos, entonces yo puedo, bueno, muéstrame solamente aquellos que están entre 10 millones y 100 millones y 1 millón y 10 millones. Y entonces mi información en todas las páginas lo puedo estar observando bajo ese criterio. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? No tenemos, por ejemplo, vamos a quitar este filtro. En esta página yo tengo la posibilidad de 2 filtros, bien de continente y de cantidad de población. Pero no tengo, por ejemplo, de mortalidad infantil. Vamos a suponer que yo quiero agregar mortalidad infantil. Entonces agrego en esta página y le digo, vas a mostrarme solamente 25, 50 o 50 más. Y listo. Esto no se visualiza aquí, porque no lo tenemos el filtro, pero solo estamos mirando aquellos que cumplen el rango que hemos dicho. ¿Bien? Como ven, es bastante extenso este tema, claro, pero
pienso que con esto ya ustedes tienen una idea bastante clara de lo que se tiene. ¿Bien? Definitivamente, seguramente hay varias dudas que absolver, así que seguro me van a hacer llegar las preguntas y yo las respondo en el tiempo posible para que puedan ustedes salvar algunas dudas que hayan quedado pendientes. Bien, señores, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima semana. Les espero, en la próxima semana vamos a trabajar ya con indicadores KPIs, que son importantes en el trabajo empresarial. Listo, gracias. Hasta la próxima. Bien, ahí hay que resolver algunas preguntas, como las conozco. Uh-huh.